abuela. Comenzó en 1998 cuando era un adolescente de 17 años. Se desencadenó una serie de eventos extraños, iniciando en Halloween de 1998, justo cuando el huracán Mita azotó Guatemala. Aquel ciclón dejó un rastro de devastación, tanto material como humano. Éramos 4 hermanos, 3 varones, mi hermanito pequeño de 7 años llamado Freddy y yo, Lucas, el mayor de 23 años. Me llamo Daniela y en aquel entonces tenía 17 años. Era el sábado, 31 de octubre y nos encontrábamos en nuestra granja, ubicada cerca de las faldas del Volcán de Fuego, en la costa sur del país. Las vacaciones escolares nos permitían estar juntos en la granja, incluyendo a mi prima Yadira, de mi misma edad, quien pasaba unos días con nosotros. Halloween siempre nos llenaba de expectativas. Nos disfrazábamos y salíamos a pedir dulces por el vecindario, donde residían nuestros abuelos, tanto los maternos como los paternos, en un barrio de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Mi prima y yo disfrutábamos salir con nuestros amigos del barrio, quienes también acompañaban a sus hermanitos pequeños. Curiosamente, nuestras 2 familias habían sido vecinas desde los años 40. Mis padres y tíos, pertenecientes a diferentes familias, tenían una antigua rivalidad, como la trágica historia de Romeo y Julieta. A pesar de la tensión entre ambas familias, mis padres se enamoraron, desafiando esta situación, y así nacimos nosotros 4. Yadira, nuestra prima, proveniente del lado paterno, siempre fue muy cercana a nosotros, especialmente a mí y a mi hermanito pequeño. Éramos más que primos, éramos cómplices, con una conexión tan profunda que a veces las palabras resultaban innecesarias. Con solo una mirada, nos entendíamos a la perfección. Aquel sábado amaneció con un sol brillante y un cielo azul, pero algo en el aire parecía distinto. Un silencio incómodo se extendía por los alrededores, una calma que presagiaba una inminente tormenta, no en el clima, sino en algo más siniestro. Mi hermano mayor, Lucas, se disponía a llevarnos en el carro hacia la casa de la abuela Berta, la madre de mi mamá. Allí, nos esperaban dulces de la temporada, como el chilacayote, garbanzos y turrones, delicias que ella disfrutaba regalarnos al llegar. Además, Yadira y yo nos habíamos comprometido a ayudar a picar un poco las verduras, los jamones y los quesos para el fiambre que debía estar listo para el día siguiente. El Día de Muertos, el 1 de noviembre, y Halloween eran hitos de una temporada sombría en nuestra niñez, tanto en la granja como en la casa de la abuela Berta, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Aquella tarde, mi madre se había ausentado temprano hacia la parcela para recolectar frutas, verduras y hierbas que enviaría a los abuelos, tanto a la casa de la abuela Berta, su madre, como a la casa de la abuela Lía, su suegra. A pesar de que la familia de mi padre no la quería, mi madre siempre se mostraba atenta con ellos y les enviaba cosechas de la granja. En esta ocasión, Yadira sería la encargada de llevar la encomienda a su madre, es decir, a mi tía y a la abuela Lía. Cabe mencionar que Yadira y su madre vivían en la misma casa que la abuela Lía. La casa era un lugar antiguo, en un terreno extenso que ocupaba una cuadra entera. Contaba con un gran patio, una terraza y una pila central, de esas grandes que nosotros solíamos aprovechar como una especie de piscina en verano. Aquel sábado, el 31 de octubre, mi madre se ocupaba de la cosecha mientras nosotros despertábamos y nos levantábamos temprano. Yadira y yo nos esforzamos por preparar un desayuno abundante para todos, incluyendo mis hermanos hambrientos. Durante el desayuno, mientras devorábamos huevos revueltos con frijoles, tortillas con queso fresco y mousse con leche, el teléfono sonó. Era nuestro tío Horacio, quien llamaba desde los Estados Unidos. En aquel entonces, compraban tarjetas de prepago para realizar llamadas y así no gastar mucho. Las llamadas desde los Estados Unidos siempre duraban exactamente 1 hora, permitiendo que todos tuviéramos la oportunidad de hablar largamente con nuestros tíos.
Mientras uno de nosotros tomaba su turno para hablar por teléfono, los demás terminábamos el desayuno y nos preparábamos para partir hacia la ciudad capital, un viaje de aproximadamente 3 horas desde la granja hasta la zona 3 de la capital. Durante una de esas llamadas, mi madre regresó con la cosecha. Mientras tomaba el teléfono para hablar con su hermano, nos encomendó preparar 2 canastos con la cosecha para llevar a las abuelas. Además, antes de tomar la llamada, nos instruyó que dejáramos barrido y trapeado el piso y que limpiáramos la adorada cocina. De manera abrupta, el día soleado y hermoso, con un cielo azul radiante, se transformó en un día negro y gris. Todo ocurrió súbita y velozmente. Nos vimos sumidos en una oscuridad que, en un abrir y cerrar de ojos, parecía ya ser las 6 de la tarde cuando, apenas, eran las 10:30 de la mañana a lo sumo. Estábamos atónitos. Mi madre nos advirtió sobre la posibilidad de lluvia, advirtiéndonos que el camino se volvería lodoso y tal vez no podríamos salir de la granja ese día. Yadira y yo entramos en pánico. Anhelábamos reunirnos con nuestros amigos del barrio en Halloween. No queríamos ni imaginar perdernos aquello. Mis hermanos mayores, que no solían unirse a nuestras festividades de Halloween, estaban empezando a ponerse nerviosos ante este cambio repentino de planes. En 1998, los celulares y el Internet no estaban tan arraigados como en la actualidad. A lo sumo, teníamos un teléfono fijo. No teníamos la más mínima idea de que se avecinaba una tormenta eléctrica, y mucho menos que se convertiría en uno de los huracanes más devastadores que perjudicarían al país. Solo anhelábamos abandonar la granja, dirigirnos a la casa de la abuelita Berta, celebrar Halloween con los vecinos del barrio, disfrutar del fiambre del día siguiente en familia y regresar a la granja, al menos hasta el miércoles. Tras comunicarle a su hermano, nuestro tío Horacio, lo que estaba sucediendo, mi mamá pareció tomar una decisión. Después de colgar la llamada, decidió que sería mejor no aventurarnos a salir. De manera súbita, comenzó a resonar un trueno escalofriante y las nubes oscuras se congregaban rápidamente en el cielo. A pesar de haber limpiado meticulosamente, barrido y trapeado el patio para complacerla y así persuadirla de dejarnos salir, mi madre se mantuvo firme en su postura. Pues no cambiaría de opinión. Nos quedamos entonces en la granja, llevando a la perrita Bonnie a resguardarse en la casa. Poco antes del mediodía, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al costado de la casa de la granja se encontraba la casita del guardián, una estructura que en otro tiempo albergaba a un hombre y su familia, pero que en ese momento se hallaba deshabitada. No había guardián en la granja. Yadira y yo concebimos la idea de dirigirnos hacia allí para compartir historias de terror más tarde, a pesar del clima ominoso. Decidimos limpiarla y ambientarla para pasar un rato agradable. La casa se hallaba desprovista de muebles, apenas contenía una mesa y 2 sillas viejas. Así que llevamos edredones, almohadas, un radio, algunas boquitas para picar y agua de Jamaica. Se nos ocurrió llamar a los vecinos de la manzana de arriba, la familia Camposeco, con quienes teníamos una buena relación desde siempre. Por la tarde, la atmósfera se tornó extraña, la lluvia arreció y parecía no tener intenciones de cesar. Recuerdo que mi mamá discutía esta situación con Lucas, mi hermano mayor. No obstante, nosotros, Yadira, Freddy, yo y nuestra perrita Bonnie, estábamos emocionados, pues Halloween prometía ser escalofriante con ese ambiente gris, particularmente cuando empezaron los apagones eléctricos. Preparamos velas y fósforos por toda la casa, anticipando una noche inquietante. En la casa del guardián, más tarde, Andrés y sus primas se unieron a nosotros y trajeron golosinas de la tienda. Pusimos música en un viejo radio, ya que en ese entonces solo teníamos cassettes y no llevamos la grabadora, únicamente el radio. Sin embargo, más tarde nos vimos obligados a apagarlo debido a los problemas constantes con la electricidad. Mi hermano Edson también se unió a la velada de Halloween y, honestamente,
lo estábamos pasando bien, hasta que la energía eléctrica finalmente se fue y no regresó esa noche. Encendimos veladoras y nos dispusimos a contar historias de terror. Nos acomodamos básicamente en el suelo, sobre los edredones y almohadas, algunos sentados y otros recostados. Nuestra perrita Bonnie se apegó a nuestro amigo Andrés y se convirtió en parte del grupo. Contamos historias, algunas basadas en hechos reales y otras inventadas, entre risas nerviosas. Estábamos pasándola bien dentro de lo manejable. En un momento, mi hermano Edson sugirió jugar algo similar a la Ouija, pero al no tener tablero, ni lápiz, ni papel, tuvimos que improvisar con un collar que encontramos allí. En ese instante, un profundo silencio se apoderó del lugar. Edson hizo la primera pregunta y el collar comenzó a moverse, aunque nadie realmente creyó que se moviera por sí solo. Andrés tomó el collar y pidió que otro hiciera la pregunta mientras él lo sostenía. Fue entonces cuando yo, sin pensar, pregunté, ¿alguien de la familia morirá pronto? Y la cadena siguió moviéndose. En ese momento, no creí que se moviera por sí sola, pero el significado de mi pregunta me desconcertó, ya que no conocía a nadie que hubiera fallecido, menos aún dentro de la familia. Los demás también hicieron preguntas y fingían estar aterrorizados. Sin embargo, las primas de Andrés no querían jugar ni formular preguntas. Se las veía afectadas o culpables por estar allí, lo cual me causó una sensación extraña. En medio de nuestras risas, Bonnie comenzó a gruñir. Pensé que tal vez Andrés la estaba molestando, así que la atraje hacia mí. Pero nos dimos cuenta de que Bonnie gruñía hacia la habitación que se suponía era el dormitorio del guardián, un lugar desprovisto de muebles, ni siquiera un simple objeto. En medio de nuestras risas, observamos una sombra proyectada por la luz de las veladoras que teníamos encendidas. Era la sombra de lo que parecía ser una figura, tal vez una monja, con el cabello cubriéndole la cabeza. Esta sombra se desplazaba de un extremo a otro de la habitación, con las manos unidas en una postura de rezo. La escena fue surreal y permanece vívida en mi memoria. La sombra de la monja se movía de manera inquietante, extendiéndose hasta donde nuestra vista nos permitía. Nuestro alboroto se disipó en un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Yadira. Nadie respondió. Bonnie, nuestra perrita, seguía gruñendo, con el pelaje erizado. ¿Qué fue eso?, exclamó una de las primas de Andrés. La atmósfera se cargó de un temor compartido, el miedo de uno afectaba a los demás y así sucesivamente. Andrés tomó la decisión de llevar a sus primas a casa, dejándonos solos a mi prima, a mis dos hermanos y a mí. Con el intento de calmar nuestros ánimos, nos convencimos de que la sombra proyectada por las velas fue la causa de la visión de la monja. Descartamos la idea de lo paranormal, convenciéndonos de que todo era producto de la sugestión colectiva o de nuestra imaginación. Decidimos seguir despiertos, pero Andrés no regresó. Dormimos todos juntos en la casa del guardián, escuchando la lluvia y los truenos incesantes. La lluvia, tan persistente, nos mantenía en vilo, sin poder discernir si los sonidos eran truenos o el rugir del volcán, o quizás una amalgama de ambos. Al día siguiente, la lluvia se convirtió en una preocupación creciente. En la casa grande, vimos las noticias sobre los estragos provocados por el fenómeno natural. Mi mamá estaba en constante comunicación telefónica, notablemente seria, lo cual nos llenaba de angustia. Mi prima, Yadira, ya había informado el día anterior que no podríamos salir debido a la lluvia. Esta vez, sin embargo, comunicó que no se arriesgaría a venir hasta que el clima mejorase. Era el domingo, 1 de noviembre, Día de los Santos. Deberíamos estar en la casa de la abuelita Berta, disfrutando el fiambre, pero nos encontrábamos atrapados en la granja. Era evidente que el río Yepocapa se hallaba crecido, impidiéndonos el paso. Pasamos el día encerrados, evitando salir para no ensuciar nuestros zapatos y tener que trapear el piso.
Eventualmente, nos resguardamos en la casa del guardián. Yadira, Bonnie y yo compartíamos anécdotas sobre cómo habíamos pasado la noche en el barrio. Antes de anochecer, nos preparamos para regresar a la casa grande. Nos calzamos las botas de hule y nos dispusimos a salir con sombrillas. Justo cuando estábamos a punto de partir, Bonnie comenzó a gruñir hacia el interior de la casa del guardián. Escuchamos la voz de una mujer desde adentro, y aunque el sonido de la lluvia lo confundía, sabíamos lo que ambas escuchamos. Además, la reacción de Bonnie no podía ser pasada por alto. Decidimos no mencionarlo a nadie y simplemente continuar. Yadira y yo nos quedamos juntas en una habitación dentro de la casa grande de la granja. Después de la cena, me retiré a mi habitación mientras Yadira hablaba con su madre, es decir, mi tía, por teléfono. En ese momento, no sentí temor por lo sucedido en serio, estaba más bien intrigada. Decidí asomarme por la ventana y ver hacia la casa del guardián. Lo que presencié me dejó helada. Desde la ventana de la casa del guardián se asomaba la figura de la abuela Lía, la madre de mi padre. Sin embargo, su aspecto era espeluznante, piel pálida, una mueca malévola y una sonrisa oscura, sin dientes. Su cabello corto y oscuro, con unos ojos hundidos y terriblemente abiertos. No podía ser real. ¿Cómo podía mi mente jugar conmigo de esa manera? Sabía que ella no me quería, y, sinceramente, yo tampoco sentía afecto por ella. Siempre me hacía comentarios despectivos y hablaba mal de mi mamá. No la quería ni siquiera en mis pensamientos, por lo que me resultaba inverosímil que mi mente me jugara una broma tan desagradable. No parpadeaba, ¿acaso era posible? No sabría decir cuánto tiempo pasó. Tuve que recordarme a mí misma que debía mantener la calma, que aquello no podía ser real. Así que decidí salir del cuarto y dirigirme hacia el área de la cocina para verla de cerca, donde se encontraba mi mamá con mi hermano Lucas, mientras mi prima Yadira continuaba al teléfono. Salí de mi habitación hacia la cocina y me encontré con una escena angustiante, mi prima Yadira llorando junto a mi hermano Lucas, mientras mi madre mantenía una conversación telefónica. La abuela Lía acababa de fallecer, Yadira me lo comunicó con la mirada. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de miedo profundo se apoderó de mí. No sabía si mis lágrimas eran por ver a Yadira llorar o por el pavor que me causaba la situación. Mi madre hablaba con mi padre sobre cómo podríamos salir de allí, ya que debíamos decidir si utilizar la vía de Epoch o la salida por altiplano. La situación me dejó atónita, no podía articular palabras, en estado de shock. Todos pensaron que mi conmoción era por la muerte de la abuela Lía, pero no era solo eso. Recordé lo sucedido la noche anterior, la pregunta sobre la muerte en la familia, la sombra de la monja rezando, la voz misteriosa en la casa del guardián y, lo más aterrador, ver el rostro de la abuela Lía en la ventana justo en el momento en que anunciaban su fallecimiento. Esa noche no pudimos conciliar el sueño. Nos quedamos en la sala, juntos, temerosos. La lluvia no daba tregua, su intensidad crecía. Las noticias advertían sobre un huracán, y aunque no comprendía a la perfección su gravedad, sabía que estábamos atrapados en la granja, una situación que debíamos considerar. A la mañana siguiente, un lunes cargado de incertidumbre, la lluvia había destruido puentes. Las noticias mostraban imágenes devastadoras, pueblos enteros arrasados por el lodo. Se organizaban grupos de rescate, pero nosotros ansiábamos desesperadamente salir de allí. Mi hermano mayor, Lucas, propuso sacar el camión de la granja para intentar el paso por Yepocapa. Mi madre estuvo de acuerdo, bajo la condición de que, si no lográbamos pasar en el primer intento, debíamos regresar. Preparamos nuestras cosas con prisa, empacando ropa impermeable, sombrillas, pero olvidamos las verduras y frutas. Dejamos a Bonnie, nuestra perrita, resguardada en la casa con comida y agua. El camión de la granja, aunque viejo y sucio, era nuestra única esperanza para salir de allí.
Nos acomodamos apretujados en la doble cabina, nuestras mochilas y bolsas amontonadas en la parte trasera. El camino, cubierto de agua y lodo, estaba casi intransitable. Extraños pedían jalón y se subían a la parte trasera, convirtiendo la situación en un caos. A pesar de lo descuidado que estaba el camión, fue una decisión imprudente, pero afortunadamente logramos salir y llegar a la capital, a la casa de la abuela abierta a mitad de la tarde. Tras cambiarnos de ropa, llevamos a Yadira a su casa, donde nos esperaba mi padre. Luego nos dirigimos juntos al funeral, donde pasamos la noche. En un momento tardío de la noche, Lucas y yo estábamos sentados en un sillón dentro del funeral, conversando sobre la surrealidad de la situación, velar a la abuela. Un silencio momentáneo se instaló, él jugaba con su collar entre sus dedos, visiblemente pensativo, y luego, en un tono casi premonitorio, murmuró: «Me pregunto quién será el próximo». Yo, perturbada por sus palabras, no dije nada. El funeral y el entierro pasaron, regresamos a la granja y nos quedamos allí el resto del mes. Desde ese día, cada noche y día, no podía apartar de mi mente la imagen de la abuela Lía mirándome por la ventana de la casa del guardián. Sin embargo, en el día de mi cumpleaños, 1 de diciembre, exactamente un mes después de su muerte, la vi de nuevo. El anochecer caía y Bonnie empezó a gruñir hacia la casa del guardián. Levanté la mirada y allí estaba ella, a escasos metros, sonriéndome con una boca negra, desdentada, asintiendo con la cabeza y abriendo desmesuradamente los ojos, en un gesto espeluznante, como si estuviera confirmando algo con una alegría malévola. Mi memoria se desvaneció en un vórtice de miedo insondable. Mis recuerdos posteriores me colocaron dentro de la casa del guardián, rodeada por oscuridad. Escuché la voz de mi madre llamándome desde la puerta de la casa grande. Sin comprender lo que ocurría, corrí hacia la casa y allí encontré a mi familia junto a nuestros vecinos, los Camposeco, celebrando mi cumpleaños. Una aparente normalidad cubría la estancia, con pastel y cena compartida. El 1 de enero, un escalofriante suceso oscureció todo. Lucas, mi hermano, de repente atentó contra su propia existencia. Su comportamiento previo había sido extraño, absorto, manipulando el collar entre sus dedos, el mismo con el que jugamos aquella espeluznante noche de Halloween, cuando la siniestra sombra de la monja nos visitó. Nadie sospechó lo que estaba por venir. Utilizó un arma que pertenecía a la abuela Lía, en medio de la noche, en la casa del guardián. No escuchamos nada. La terrible verdad se desveló al día siguiente, cuando mi madre lo encontró. Su cuerpo, inerte y cubierto de hormigas, yacía rígido, sumergido en un silencio de ultratumba. La pérdida de memoria me embargó el resto del día, solo retazos de recuerdos entre el dolor más intenso que haya sentido en mi vida. Mis tíos, primos y abuelos maternos, conmovidos por el horror que nos envolvía, nos protegieron, acurrucados y unidos en medio de la pesadilla más aterradora que jamás habíamos experimentado. Mi pequeño hermano fue llevado a casa de Yadira y no lo vi durante mucho tiempo, era demasiado joven para afrontar esa experiencia. La familia Camposeco se convirtió en mi apoyo, especialmente en mi cuidado y protección. Estaban atentos a cada necesidad, asegurándose de que comiera, durmiera y que siempre alguien estuviera cerca cuando despertara. En el sombrío año de 1999, mi madre partió hacia Estados Unidos con su hermano Horacio. Supongo que el dolor la alejaba de la granja. Mi padre y hermano se mudaron a la capital, dejándome sola, a excepción de Bonnie, mi fiel compañera, quien falleció en el mes de noviembre, el día del cumpleaños de mi hermano Lucas. Después de esos acontecimientos, no mantuve la misma cercanía con Yadira. Aunque aún conservamos una complicidad en nuestros encuentros ocasionales, no se compara a aquellos días. Vivir en la granja fue una pesadilla, llevándome a buscar refugio con los Camposeco, quienes me acogieron, me brindaron amor y apoyo para seguir con mi educación universitaria.
Ahora, 24 años después, aún no logro comprender cómo todos esos sucesos se encadenaron de manera sistemática justo después de aquel 31 de octubre de 1998. Se acerca el aniversario de esa fecha, y no puedo evitar sentir un cierto temor al recordar la imagen de la abuela Lía mirándome desde la ventana.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.